Una guerra de 100 años. Una niña campesina se rebelaría ante los ingleses. Su valentía y liderazgo cambiaría el curso de la historia. Caminando con los grandes. Hoy presentamos Juana de Arco. Corría el año 1429 en plena Guerra de los 100 años, un conflicto prolongado y devastador entre Inglaterra y Francia. La situación era desesperada para el rey Carlos VII de Francia, ya que la ciudad de Orleans estaba asediada por las fuerzas inglesas y su reino parecía al borde del colapso. En medio de este sombrío panorama, una joven de 17 años llamada Juana de Arco entró en escena. Juana, nacida en Domremy, una pequeña aldea en el noreste de Francia, afirmaba escuchar voces divinas que le encomendaban una misión: liberar a Francia de la ocupación inglesa y coronar a Carlos VII como rey legítimo. Juana de Arco, cuyo nombre en francés era Jeanne d'Arc, nació alrededor del año 1412 en Domremy, un pequeño pueblo en la región de Lorena, en el noreste de Francia. Era la hija de Jacques d'Arc, un agricultor, y su esposa, Isabelle Romeu. Juana creció en una familia campesina y llevaba una vida sencilla en el campo. Desde muy joven, Juana experimentó visiones y escuchó voces que afirmaba que eran de origen divino. Estas visiones la instaban a cumplir una misión sagrada: liberar a Francia de la ocupación inglesa durante la Guerra de los 100 años y ayudar a coronar a Carlos VII como rey legítimo. La devoción religiosa de Juana se profundizó a medida que crecía, y se convirtió en una joven profundamente religiosa que asistía regularmente a la iglesia. Sus visiones y voces, que le hablaban de santos y ángeles, la llenaron de un sentido de propósito y determinación. En 1429, a la edad de 17 años, Juana decidió poner en marcha su misión divina y se dirigió a la corte del delfín Carlos, el futuro Carlos VII, quien se encontraba en Chinon. A pesar de la incredulidad inicial de la corte y de las pruebas a las que fue sometida, Juana finalmente obtuvo la aprobación para liderar una expedición militar para levantar el asedio de Orleans, que estaba siendo sitiada por las fuerzas inglesas. El asedio de Orleans en el año 1429 marcó un momento crítico en la Guerra de los 100 años y una de las gestas más épicas de la historia medieval. La ciudad estaba cercada por las fuerzas inglesas y sus aliados borgoñones, y la situación para los habitantes de Orleans era desesperada. La victoria parecía un sueño lejano, y el rey Carlos VII se encontraba temeroso de prestar ayuda. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgió una figura que cambiaría el destino de Orleans y, en última instancia, de toda Francia: Juana de Arco. Esta joven campesina, con su determinación y su creencia en una misión divina, se convirtió en un faro de esperanza. Las fuerzas de Juana se prepararon para el enfrentamiento con el ejército inglés. Las tropas francesas, inspiradas por la valentía de Juana y su confianza en la victoria, estaban listas para luchar hasta el final. Con su estandarte en mano, Juana cabalgó hacia la primera línea de batalla. La batalla de Orleans se libró en las calles de la ciudad, donde las fuerzas francesas se enfrentaron a las tropas inglesas. Juana lideró a sus hombres con coraje, avanzando hacia el enemigo a pesar del peligro inminente. Sus tropas la seguían con devoción, convencidas de que ella estaba guiada por la voluntad divina.
Hubo escenas épicas de combate callejero, donde los soldados franceses y sus líderes, como el capitán La Hire y el condestable Dunois, lucharon con valentía contra los sitiadores ingleses. Las flechas volaban por los aires, las catapultas lanzaban proyectiles y las espadas chocaban en un tumulto ensordecedor. Juana de Arco, con su estandarte elevado, instaba a sus hombres a avanzar. A pesar de los riesgos, nunca retrocedía ni mostraba miedo. Fue un faro de coraje en medio del caos de la batalla. Días de lucha feroz culminaron en una victoria clave para los franceses. Las fuerzas inglesas se retiraron, derrotadas y desmoralizadas. La valentía y liderazgo de Juana habían llevado a la liberación de Orleans y la ciudad había sido salvada. La liberación de Orleans fue un punto de inflexión en la Guerra de los 100 Años y marcó el comienzo de una serie de victorias francesas. Juana de Arco se convirtió en una figura legendaria en la historia de Francia, una heroína nacional que había llevado a cabo lo que parecía imposible, liberar una ciudad sitiada y cambiar el curso de la guerra. La coronación del Delfín Carlos como rey de Francia era un paso crucial en su lucha por el trono, pero había un obstáculo significativo. Según la tradición, un rey francés debía ser coronado en la ciudad de Reims. Siglos atrás, el legendario rey Franco Clovis había sido bautizado en Reims con un aceite especial contenido en una ampolla considerada sagrada. Se decía que esta ampolla había sido entregada por el Espíritu Santo y que tenía el poder de santificar a un monarca. Sin embargo, Reims se encontraba profundamente dentro del territorio controlado por los ingleses y sus aliados borgoñones. Carlos VII necesitaba recuperar la ciudad antes de que pudiera ser coronado legítimamente como rey. Aquí es donde entró en escena la figura de Juana de Arco. Carlos recurrió a Juana, quien ya había demostrado su valentía y liderazgo en la batalla de Orleans. Con su convicción inquebrantable y su creencia en una misión divina, Juana aceptó la tarea de liberar Reims y asegurar la coronación de Carlos. Su misión era más que una lucha militar, era un esfuerzo por restaurar la legitimidad de la monarquía francesa. Las batallas que precedieron a la liberación de Orleans fueron feroces y épicas. Juana luchaba codo a codo con los hombres franceses, inspirándolos con su valentía y convicción. La valentía de Juana era legendaria. En el fragor de la batalla, marchaba hacia el frente, ondeando su estandarte y liderando cargas audaces contra el enemigo. Los soldados franceses, inspirados por su presencia, luchaban con un nuevo fervor. Sus acciones valientes y su liderazgo infundían esperanza en un momento en que parecía que toda Francia estaba al borde de la derrota. Después de la liberación de Orleans, Juana condujo a las fuerzas francesas a través del valle del Loira, luchando en una serie de batallas para expulsar a los ingleses y sus aliados borgoñones de las ciudades y territorios ocupados. Cada batalla era una prueba de su destreza militar y un recordatorio de su firme creencia en su misión divina. Con el apoyo de las fuerzas francesas, Juana lideró una campaña para liberar Reims de la ocupación inglesa. La ciudad estaba fuertemente defendida, pero Juana y sus tropas demostraron su valor en una serie de asaltos audaces. Su presencia y liderazgo inspiraron a los soldados, y finalmente, lograron romper las líneas enemigas. El 17 de julio de 1429, en una ceremonia que se llevó a cabo en la majestuosa Catedral de Reims, Carlos VII fue coronado rey de Francia. El arzobispo de Reims sostenía la ampolla sagrada y utilizó el aceite contenido en ella para ungir al nuevo rey. Fue un momento histórico,
y la presencia de Juana de Arco en la coronación simbolizó su papel crucial en la restauración de la monarquía francesa. Era mayo de 1430, y Juana de Arco, la joven campesina que había liderado a las fuerzas francesas a importantes victorias, se encontraba en una arriesgada campaña para liberar la ciudad de Compiègne de las fuerzas inglesas y borgoñonas. La valentía de Juana era legendaria, pero esa valentía la llevaría a un destino sombrío. Durante el asedio de Compiègne, Juana fue capturada por las fuerzas borgoñonas, aliadas de los ingleses. En un momento crucial de la batalla, mientras intentaba proteger a sus compañeros soldados, fue arrastrada del campo de batalla y hecha prisionera. Carlos VII, el delfín de Francia y ahora rey coronado gracias en gran parte a los esfuerzos de Juana, no movió un solo dedo para rescatar a la mujer que le había ayudado. La política y la diplomacia pesaron más que la lealtad hacia su valiente líder. Juana quedó en manos de sus captores borgoñones y fue entregada a los ingleses. Durante su año de cautiverio, Juana fue sometida a juicios eclesiásticos en Rouen. Enfrentó acusaciones de herejía, apostasía y vestimenta inapropiada. A pesar de las tácticas de presión y las amenazas de tortura, Juana mantuvo su fe inquebrantable y afirmó que sus voces y visiones eran divinas. El juicio fue una farsa, pero la valentía de Juana brilló incluso en las circunstancias más adversas. Finalmente, el 30 de mayo de 1431, a la edad de 19 años, Juana de Arco fue llevada a la plaza del mercado de Rouen y quemada en la hoguera. Su muerte fue un acto político y religioso destinado a eliminarla como una figura influyente en la guerra y a desacreditar sus afirmaciones divinas. Sin embargo, la historia de Juana de Arco no terminaría en la hoguera. En 1456, un nuevo juicio la declaró inocente de las acusaciones originales y la Iglesia Católica finalmente reconoció su santidad. Su legado perdura como un símbolo de la valentía, la determinación y la lucha por la libertad. La figura de Juana de Arco, la doncella de Orleans, sigue siendo un faro de esperanza y coraje en la historia de Francia y en el corazón de aquellos que admiran su voluntad feroz y su gallardía. Su vida y sus sacrificios son recordatorios de que, incluso en los momentos más oscuros, la fuerza de una sola persona puede cambiar el curso de la historia. Ahora es tu turno de decidir. Deja tu comentario y cuéntanos sobre tu historia favorita. No te olvides suscribirte y darle al like para más de Caminando con los Grandes.